Yo creo que podemos empezar. Buenas tardes a todas y todos. Creo que me podéis escuchar muy bien. Os damos a todos y todas la bienvenida desde CEDRA, Federación de Planificación Familiar. Yo soy Filomena Ruggero, del área de ciencia política de CEDRA. Me acompañan varios representantes que en breve se presentarán, representantes de las organizaciones que han promovido este encuentro, este webinario, y agradecemos también a las candidatas y a la ponente que intervendrán haber aceptado nuestra invitación. Tal y como podéis, algunas por lo menos las que han accedido hace algunos minutos, hemos compartido en el chat algunas indicaciones técnicas, entre las cuales que el webinario será grabado y si algunas o alguno de nosotros no prefieren no exponer su imagen, para no difundirla en vídeo o su fotografía, puede apagar la cámara y omitir la información que si quiere que se quede registrada. Podréis acceder a la grabación del webinario en redes sociales y en las web de las entidades organizadoras. Los micrófonos, como podéis ver, están silenciados. Si deseáis formular alguna pregunta, podéis hacerlo por escrito en el chat de forma muy breve y clara, indicando también vuestro nombre y a quién queréis dirigirlo. Nosotros nos haremos cargo para dirigir, luego indicar a las personas que están interviniendo vuestra pregunta y vuestras inquietudes. Yo creo, son las 4:04, yo creo que podemos dar inicio. Este webinario que hemos llamado por una Europa inclusiva y feminista se está celebrando a pocas semanas de las elecciones europeas del 9 de junio. Elecciones que son cruciales para que las coaliciones y partidos políticos adopten una postura valiente en defensa de una Europa inclusiva y feminista y que promueva también la igualdad de género, los derechos de las mujeres en todas las etapas de la vida y la salud y los derechos sexuales y reproductivos como valores propios de la Unión Europea. Valores que son imprescindibles para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Tal y como estábamos comentando, numerosas organizaciones que estamos trabajando y uniendo nuestros esfuerzos desde hace por lo menos más de un año, llamamos a los partidos políticos a coaliciones a comprometerse mediante sus programas electorales a impulsar un conjunto de medidas para promover una Europa inclusiva y feminista. Las organizaciones que ahora nombraré han elaborado y han conjuntamente decidido presentar este manifiesto que será público durante la celebración de este webinario y será también disponible para todas las personas que estén interesadas en redes tal y como la grabación y en las web de las organizaciones firmatarias, que son Ayeti, Spafia, Fundación Spafia, Comisiones Obreras, El Parte Nuestro, EMAIFE Centro Sexológico, Furon Feminista, María del Maizo, Aurral de Fundación, Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, Lunes Lila, Médicos del Mundo, Médicos Mundi, Movimiento por la Paz, Plataforma Impacto de Género Ya, Por Ti Mujer, Red de Mujeres Latinoamericanas del Caribe y CEDRA, Federación de Planificación Familiar. Yo diría que podemos dar inicio a nuestro conversatorio, que digamos, está caracterizado por la presencia de las candidatas que ahora presentaremos y como primera intervención damos la bienvenida a Irene Donadio. Irene Donadio de la Federación de Planificación Familiar Internacional,
es directora de Estrategia y Asociaciones de la Red Europea de la Federación, que agrupa a 150 organizaciones de todo el mundo que trabajan en defensa de la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Tiene una formación en ciencias políticas y en gestión de empresas sociales. 20 años de experiencia de trabajo en salud y derechos sexuales y reproductivos y un amplio conocimiento de las políticas públicas de la Unión Europea sobre esta materia. Irene intervendrá contestando, digamos, y presentando un escenario sobre la base de estas cuestiones. ¿Por qué son importantes las elecciones europeas para la igualdad de género y los derechos sexuales y reproductivos? ¿Y qué impacto tendrá el resultado de estas elecciones europeas en el avance de la igualdad de género y de los derechos sexuales y reproductivos en los próximos 5 años? Nos gustaría hablar contigo, Irene, de lo que son los riesgos y las oportunidades, intentando ver, intentando dar luces cuanto más positivas y pensando en positivo también en lo que nos reserva un poco el futuro. A ti la palabra, Irene. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Filomena, y a la Federación y a todos los presentes para esta invitación. Es un honor para mí estar con vosotros esta tarde y quiero de verdad contestar a estas preguntas porque son muy importantes. Ya falta menos de un mes para las elecciones europeas y hay mucho en juego, evidentemente, en lo que respecta a la defensa de la igualdad de género y la lucha contra todas las formas de violencia sexual y de género y a la garantía de la salud y de los derechos sexuales y reproductivos para todas las personas fuera y dentro de Europa. En los últimos 5 años ha habido una amplia mayoría en el Parlamento Europeo a favor de la igualdad de género, pero ahora el futuro parece más incierto. Sin embargo, recientemente se ha producido un aumento de los partidos de extrema derecha a nivel nacional en varios países europeos, y lo hemos visto con las elecciones en Suecia, en Holanda, en Italia. Y los sondeos para las elecciones europeas también pronostican una redistribución de escaños en el Parlamento Europeo a favor de la extrema derecha. Así que espero que no, que vosotras vais a ser ganadoras y podemos combatir esta amenaza. Pero bueno, la presencia de representantes ultraconservadores de verdad representa una amenaza para los derechos de las mujeres en Europa y en todo el mundo. Esa es la razón por la cual la EPPF y sus miembros, como por ejemplo CEDRA, y las organizaciones que evidentemente han elaborado el manifiesto magnífico que se va a presentar hoy y que han organizado este encuentro, están poniendo el foco en estas elecciones europeas, con el propósito de garantizar que la igualdad de género y los derechos de las mujeres se tengan debidamente en cuenta en la agenda política y no se conviertan, como siempre, en las últimas de las prioridades. El Parlamento Europeo ha desempeñado un papel extremadamente positivo en los últimos 5 años. Ha sido, con diferencia, la institución europea más dinámica y que ha impulsado mayores avances en cuestiones de igualdad de género, con una mayoría clara y estable. Y muchas gracias a todos los diputados para este trabajo estupendo. El Parlamento es la institución más aliada, sin la cual no habríamos podido conseguir muchas victorias. Por ejemplo, la más importante para mí fue la adopción de la legislación europea para combatir la violencia contra las mujeres. Fuimos esperando más de 20 años para ver este día. Hemos tenido la directiva con medidas vinculantes para los Estados miembros. Esto de verdad es un avance súper importante. El Parlamento adoptó todas nuestras recomendaciones y las defendió antes del Consejo de los Estados miembros. Ahí se generó el problema, pero el Parlamento de verdad se portó de manera ejemplar. En particular, defendió el acceso a la atención sanitaria sexual y reproductiva para las víctimas de violencia sexual. Segundo, también impulsó la educación sobre consentimiento y la promoción del hecho de que el sexo sin consentimiento es un delito, es fundamental para prevenir la violencia. Otra conquista de verdad muy importante. Desgraciadamente no todo fue perfecto
Y la penalización de la violación con una definición basada en el consentimiento no fue adoptada por el Consejo, a pesar del apoyo del Parlamento y de algunos estados, en particular España. Aquí quiero de verdad dar la gracia a vuestro país por su apoyo. Miramos un poquito lo que decimos, pues se podría mejorar y que queda pendiente. Primero, seguramente, es garantizar la protección de las mujeres más vulnerables, particularmente las mujeres migrantes o en situación administrativa irregular, que sean sobrevivientes de violencia de género, incluida la violencia sexual. eh, es fundamental y esperamos que los diputados, las diputadas se adoptarán para incluirlo. Segundo, tema fundamental para nosotros es la educación sexual y afectiva para tener vidas y relaciones sanas y relaciones de pareja que protegen las mujeres. Luego también sería importante incluir la violencia ginecológica y obstétrica, y allí también incluir la atención relacionada con el aborto, porque todos estos espectros de violencias que perpetradas contra la mujer son una forma de violencia terribles, muy íntimas. Luego, en varias ocasiones también, el Parlamento se ha posicionado de manera muy clara a favor de modificar los tratados y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para incluir la salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos y el aborto. El Parlamento ha afirmado su apoyo a la salud y a los derechos sexuales y reproductivos a través de resoluciones políticas. El ejemplo más notable, conocido para todo el mundo, imagino, es el informe Matic, que afirma que la salud y los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos, que forman parte integrante de la salud y que son esenciales para la igualdad de género. Este informe ha sentado un sólido precedente que fija la posición del Parlamento Europeo y que contiene recomendaciones a todos los Estados miembros. El Parlamento también se ha posicionado frente a los movimientos en contra de los derechos. Puedo mencionar aquí, por ejemplo, la denuncia a las reacciones violentas contra las protestas en Polonia que siguieron a la muerte de varias mujeres y a la adopción de la interdicción de abortir. También la posición sobre la sentencia de Roe contra Wade, de lo que está pasando en Estados Unidos, y también el apoyo a las activistas sobre derechos reproductivos. Pero un punto fundamental, súper importante, que quiero tirar la atención porque se quede con vosotras, es también la cuestión de la financiación. El Parlamento ha impulsado un presupuesto que defiende la salud sexual y reproductiva de los derechos, con financiaciones para la sociedad civil feminista. Esto es un punto de verdad fundamental. Y también para apoyar a los Estados miembros en la mejora del acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, por ejemplo, a través del programa You for Health de la Unión Europea. Y también a través de las financiaciones para las políticas exteriores, así para el beneficio de las mujeres que viven en otras partes del mundo. A seguimiento también hay el respeto de los compromisos asumidos por las instituciones. Por ejemplo, la aplicación de la declaración ministerial que se adoptó bajo la presidencia española. También el seguimiento, esperamos, de la iniciativa ciudadana europea Mi Voz, Mi Elección, que también aspira a ofrecer acceso al aborto seguro a todas las mujeres que lo necesitan para que no pierdan su vida como pasó en Polonia. Y luego también a todas las demás estrategias de igualdad, por ejemplo, la Romanis, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la salud, ¿no? Combatir la desigualdad y la violencia de género en el ámbito de la salud y también a mejorar el acceso de las mujeres a los servicios sanitarios en la Unión Europea. Bueno, esto ha sido un poquito todos los progresos que hemos visto y las best practices, ¿no? Pero ahora podemos discutir un poquito de lo que podría ser el escenario más negativo según los resultados de las elecciones. Actualmente hay encuestas que predicen un aumento de los movimientos ultraconservadores y de extrema derecha. Está clarísimo la tendencia. Estos partidos suelen ser los primeros en cuestionar la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Esto lo sabemos.
están también contribuyendo a la reacción violenta contra los derechos reproductivos que se viene produciendo desde hace varios años. No sé si conocéis, pero Político, el periódico Político, está publicando encuestas. Y hay pues se puede mirar online encuestas de encuestas. Se llaman Poll of Polls. Y ahí se dan proyecciones de las tendencias en toda Europa, incluido en España. Si perdemos esta mayoría favorable a la igualdad y vemos un aumento de estos movimientos ultraconservadores de extrema, ¿qué impacto podemos esperar? Esto es lo que me preguntaron Filomena y David. Y claro que estamos muy angustiados porque no solo perderíamos el Parlamento Europeo como aliado, tendríamos un Parlamento menos impulsor, menos dispuesto a impulsar medidas favorables a los derechos de las mujeres y menos dispuesto a denunciar ataques y retrocesos. Pero además de la composición del Parlamento Europeo, esto tendría una influencia negativa también en las demás instituciones de la Unión Europea y en las decisiones políticas y presupuestarias adoptadas por la Unión Europea. Así que el impacto va a ser mucho más grave y va más allá de la institución del Parlamento mismo. El nuevo Parlamento, quiero ponerlo en evidencia, tendrá menos capacidad para influir positivamente sobre igualdad de género y también en la composición y las prioridades de la nueva Comisión Europea, porque el Parlamento debe elegir el futuro presidente o presidenta de la Comisión Europea alrededor del 16-19 de septiembre. El candidato o la candidata presentará su programa. Será menos dispuesto a tomar medidas favorables a la igualdad de género y a los derechos de las mujeres si no obtienen buenos resultados en las elecciones. El nuevo Parlamento aprobará los nombramientos de los miembros de la Comisión Europea. Audiencias de los comisarios y de las comisarias por el Parlamento serán en octubre a noviembre. Y ahí también hay un riesgo de que se aprueben comisarias o comisarios misóginas y misóginos, homofóbicos o contra las minorías. También hay un riesgo institucional, porque podría ser que no vamos a tener un comisario o una comisaria de igualdad. Se está poniendo en discusión. Esto depende también de los Estados miembros o del próximo presidente o presidenta de la Comisión. Y claramente todo esto va a influir en las prioridades políticas de la Unión Europea, así mucho más allá del Parlamento. Eso significa que, por ejemplo, se podría dar que no habrá ninguna renovación de la estrategia de igualdad de género. Podría ser también que haya una ausencia de nuevas propuestas favorables a la igualdad de género, que se pierda, decimos, la visión interseccional, y que haya una mala aplicación de la directiva contra la violencia de género que hemos conquerido después de tantos años. También puede ser al Parlamento Europeo que haya un bloqueo de todos los futuros informes políticos y legislativos, especialmente en torno a la reforma de los tratados. Hasta aquí el Parlamento, sí, el Parlamento lo había apoyado. Si el Parlamento ya no apoya esta reforma, será más complicado con un nuevo Parlamento menos progresista. Y también muy importante es la influencia en el presupuesto de la Unión Europea, ¿no? Las prioridades presupuestarias de la Unión Europea también podrían cambiar y con eso también, por ejemplo, la financiación para la sociedad civil, la financiación para apoyar el acceso a los servicios sanitarios en los Estados miembros y la financiación para la cooperación internacional. Todo esto podría ser restringido con un nuevo parlamento mucho menos interesados a temas sociales y a los derechos de las mujeres. También el movimiento antiderechos, que está ya activo en los grupos de presión de la Unión Europea, incluido el Parlamento Europeo, por ejemplo, uno de nosotros, pero había muchos otros, podrían también empezar maniobras para imponer una censura. Hay un riesgo para las organizaciones que trabajan por la igualdad, ataques directos a la reputación y a la financiación. Nosotros ya lo hemos sufrido.
Es muy importante proteger, fortalecer, dar visibilidad y garantizar la participación activa de los actores de la sociedad civil que luchan contra la violencia de género y que defienden la igualdad de género y la salud de los derechos sexuales y reproductivos. Hay atacos constantes, tanto en línea cuanto fuera. Y así, de verdad, sería muy importante que las candidatas o candidatos lo tengan en cuenta. Así, bueno, nosotros estamos evidentemente encantadas de esta Alianza General para la Igualdad, de las movilizaciones para influir en las elecciones, para que los derechos de las mujeres estén al centro de la agenda política, y felicitamos a todas las organizaciones firmantes del manifiesto por esta iniciativa. También tenemos que ver un poquito. Esto era el escenario de verdad lo peor que se podría dar, pero también teníamos que acordar, ¿no?, que en las últimas elecciones se predijo un maremoto de la extrema derecha. No es la primera vez y no fue así, en absoluto. Tenemos que guardar la esperanza y un poco de optimismo. Todo se decidirá en las próximas semanas, así que es importante que nos pongamos las pilas. Lo digo para todo el mundo, incluido para nuestra compañera del Partido Popular, porque sabemos que la extrema derecha a veces le hace muchísima presión sobre los partidos que están al centro. En particular, nos complace ver que un gran número de manifiestos de los partidos políticos europeos hacen un hueco importante a la igualdad de género y a la salud sexual y reproductiva. De verdad, esta vez se destaca. Es una diferencia enorme en comparación con el pasado. También nos movilizaremos después de las elecciones para apoyar a los nuevos y a las nuevas eurodiputados y eurodiputadas sobre lo que pueden hacer para defender la justicia de género, la igualdad de género, los derechos sexuales y reproductivos, y garantizar que se cumplan los compromisos adquiridos hasta ahora. Gracias. Muchas gracias, Irene. Muchas gracias, ha sido muy interesante. Todas las preguntas, tal y como estábamos comentando al principio, se pueden formular por escrito en la parte relacionada al chat. Queríamos recordaros también que habíamos decidido entre las organizaciones de poder celebrar hoy, el 21 de mayo, porque hoy se celebra el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Y nos parecía un día muy oportuno, muy adecuado para poder entablar este diálogo. Cedo la palabra ahora a dos compañeras que son representantes de dos organizaciones que han promovido este webinario, que han firmado también el manifiesto, que son Virginia Gil de la Fundación Aspacia y Patricia Viviana Ponce de Rural de Fundación, que nos resumirán un poco el manifiesto que hemos elaborado. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Intentaré ir rápido. Entre las demandas o las peticiones que figuran en el manifiesto compartido está en primer lugar el declarar la salud y los derechos sexuales reproductivos como parte de los derechos humanos y apoyar su inclusión en los tratados de la Unión Europea, reconociendo el derecho al aborto en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. También pedimos que se garantice de manera efectiva que todas las mujeres en Europa, vengan de donde vengan y sin importar quiénes sean, puedan acceder a servicios de aborto seguro y gratuito. Y para ello, dotando a los Estados miembros de apoyo necesario para dicha petición. Aplicar una perspectiva transversal de género que incorpore los derechos sexuales y reproductivos y la igualdad de género en todas las políticas de la Unión Europea, entre ellas las relativas a los derechos de las personas LGTBI, de la juventud, de las personas mayores, de la población gitana, etcétera, etcétera. Pedimos también apoyar la adopción y aplicación de una política exterior feminista transversal que promueva la igualdad de género también fuera de la Unión Europea y que esté alineada con la Agenda 2030. Asimismo, el que se asigne un presupuesto suficiente y adecuado para las políticas de igualdad de género y adoptar un nuevo marco financiero plurianual que asegure los mecanismos de financiación interna y externa de la Unión Europea.
para que incorporen esa perspectiva de género transformadora y transversal. Prevenir y combatir todas las formas de violencia sexual y de género aplicando políticas efectivas. Entre ellas, por ejemplo, el desarrollo o la aplicación de la Directiva Europea que ha mencionado Irene, que se tome como punto de partida, pero que además también pedimos que se refuerce en el futuro, porque eso era una de las cuestiones que introducía la directiva, el poder revisarlo en un tiempo prudencial. Las medidas, además de la directiva, deben incluir la educación sexual integral obligatoria, el fomento de relaciones igualitarias y respetuosas entre la población joven y es necesario además armonizar en toda la Unión Europea las definiciones de violencia sexual y de género y particularmente el adoptar un marco jurídico común que tipifique la violación como delito basado en la ausencia de consentimiento. También se deben combatir las vulneraciones de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo entre ellas la violencia ginecológica y obstétrica, inducciones y cesáreas innecesarias y desatención al puerperio y la negación de la atención al aborto, reconociéndolas todas ellas como formas de violencia de género. Impulsar asimismo la ratificación y plena aplicación del Convenio de Estambul por parte de todos los Estados miembros de la Unión Europea para que se aborde adecuadamente las distintas formas de violencia de género contra las mujeres. Que están contemplados en este mismo instrumento. Aprobar y aplicar una estrategia de la Unión Europea para acabar con la mutilación genital femenina en todo el mundo, tal y como ya pidió además el Parlamento Europeo en una resolución del año 2020, y promover el empoderamiento de las supervivientes. Virginia, ¿sigo? Sí. Vale, porque nos habíamos dividido los puntos. Sí. Sí, entonces ya sí, el impulsar la ratificación y la aplicación del convenio ya lo has comentado. Si vamos deprisa es porque queremos darle espacio a que habléis vosotras. Daros por supuestísimo las gracias, tanto como ya os ha dado la compañera de Cedra, a todas las ponentes que vais a hablar. También saludar a Juana Gallego, que por ahí la veo también, que yo creo que están con la candidatura a Europa también, desearles mucha suerte. Aprobar y aplicar una estrategia de la Unión Europea para erradicar la mutilación genital femenina en todo el mundo, como fue solicitado por el Parlamento Europeo en una resolución del 2020, promoviendo el empoderamiento de las supervivientes y también promover la figura de la mediación intercultural en los procesos de atención y mejorar la protección de las mujeres y las niñas en riesgo fuera y dentro de la Unión Europea. Otro punto que hemos destacado es promover la ratificación del Convenio de Estambul sobre la lucha contra la trata de seres humanos, Convenio de Varsovia, por parte de todos los Estados miembros y la implementación adecuada de la estrategia europea contra la trata de seres humanos, estrategia que por cierto vence en el 2025, con el fin de contar en la Unión Europea con un marco jurídico común. Ese sería el ideal, que permita prevenir, sancionar, erradicar y sobre todo atender la trata de seres humanos, que está siendo hoy en día una cuestión muy, muy importante. Avanzar en la aplicación de la Estrategia Global de Salud Europea, especialmente en la atención a salud y en derechos sexuales y derechos reproductivos de niñas y mujeres y también de población vulnerable, garantizando un enfoque, por un lado, interseccional y de derechos humanos, y sinergias con otros planes de acción. Fomentar la protección y la garantía de los derechos, incluidos los derechos sexuales y los derechos reproductivos, de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo. Diseñar y aplicar políticas con enfoque de género e interseccional que favorezcan vías seguras y legales de inmigración. Revisar las actuales políticas migratorias europeas que actualmente vulneran derechos humanos y en especial garantizar la protección de las mujeres migrantes en situación irregular y víctimas de violencia de género. El punto 6 lo hemos definido como defender los valores de la Unión Europea, condenando con firmeza cualquier ataque a estos valores y a los derechos y autonomía de las mujeres. Y por último, y no menos importante, aunque con más detalle vosotras tendréis acceso al manifiesto, apoyar el trabajo de las organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos, o sea, en cierta parte el trabajo de todas nosotras, a través de programas concretos económicos, tal cual lo ha definido Irene Donadio, por medio de instrumentos de financiación interna en la Unión Europea.
Esto es un breve resumen de nuestro manifiesto que esperamos podáis leer con mayor profundidad. Gracias, Millesker. Pues muchas gracias, Virginia y Patricia, por vuestra exposición del documento de propuestas de la sociedad civil. Yo soy David Llorente, de SEDRA, la Federación de Planificación Familiar. A continuación intervendrán las candidatas por el orden en el que nos han ido confirmando su participación en este webinario. Tomará la palabra en primer lugar Lina Gálvez, que ocupa el 6º puesto en la candidatura del PSOE al Parlamento Europeo. Ha ejercido como eurodiputada desde 2019, tras su inclusión como independiente en las listas del PSOE. Durante esta legislatura ha sido miembro de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género, entre otras, y previamente ha sido consejera de Conocimiento, Investigación y Universidad de la Junta de Andalucía y catedrática de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad Pablo de Olavide. Bienvenida, Lina. A continuación intervendrá Rosa Estaràs, que ocupa el 7º puesto en la candidatura del PP al Parlamento Europeo. Es eurodiputada desde el año 2009. Durante esta legislatura ha sido también miembro de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género, entre otras. Anteriormente ha sido consejera y vicepresidenta del Gobierno de Baleares, diputada autonómica en el Parlamento de las Islas Baleares y diputada también en el Congreso de los Diputados. Tiene formación en Derecho y ha ejercido como abogada. Bienvenida, Rosa. Luego tomará la palabra Paula Moreno, que ocupa el 6º puesto en la candidatura de Sumar al Parlamento Europeo. Paula es licenciada en Economía, ha trabajado en proyectos de economía social vinculados al emprendimiento colectivo de mujeres, ha sido consultora de género en distintas administraciones públicas y actualmente trabaja en una entidad del tercer sector como coordinadora de programas para la mejora de la empleabilidad de mujeres migrantes y la promoción de la igualdad. Bienvenida también, Paula. Después intervendrá Isabel Serra, que ocupa el 2º puesto en la candidatura de Podemos al Parlamento Europeo. Es licenciada en Filosofía y máster en Economía Internacional y Desarrollo. Ha sido activista de diversos movimientos sociales, entre ellos particularmente el feminista. De 2015 a 2021 fue diputada en la Asamblea de Madrid, donde ejerció como vicepresidenta de la Comisión de Políticas Sociales y portavoz de Juventud. Y de 2021 a 2023 ha sido asesora y jefa de gabinete de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad. Actualmente es portavoz de Podemos. Bienvenida, Isa. Y finalmente intervendrá Noemí de la Calle, que es presidenta del Consejo General de Ciudadanos. Ha sido desde 2017 diputada del Parlamento de Cataluña, donde ha ejercido como portavoz de la Comisión de Igualdad de las Personas y Feminismos y como ponente de la modificación de la Ley 5/2008 del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista, entre otras. Previamente ha ejercido su carrera profesional como controller financiero. Actualmente colabora con diversas entidades que promueven la igualdad y la no discriminación del colectivo LGTBIQ+. Bienvenida también Noemí, y gracias por el interés y el esfuerzo en participar, a pesar de que sabemos que tienes un poco delicada la garganta. Bien, pues invitamos ahora a las candidatas a tomar posición pública sobre las cuestiones que hemos planteado en este documento colectivo de propuestas de la sociedad civil ante las elecciones europeas, para lo cual contarán con un máximo de 8 minutos cada una. Agradecemos que os ciñáis al tiempo. Y para dar paso a vuestras intervenciones, os planteamos conjuntamente a todas vosotras, a las candidatas y representantes de las candidaturas, estas 2 preguntas. La primera: ¿qué propuestas y compromisos concretos incluye el programa electoral de su candidatura con respecto a la garantía de la igualdad de género, la prevención y erradicación de todas las formas de violencia sexual y de género y la protección de los derechos sexuales y reproductivos en la Unión Europea? Y la segunda pregunta: ¿qué medidas concretas prevén desde su candidatura para hacer frente a la involución en los derechos de las mujeres que representa ese previsible crecimiento de las opciones políticas antifeministas y contrarias a estos derechos en la Unión Europea? Bien, como ya hemos dicho, si desde la audiencia queréis también formular además otras preguntas, podéis hacerlo por escrito en el chat de forma clara y concisa, indicando a quién o quiénes van dirigidas, y después de estas intervenciones
abriremos un diálogo para transmitir las preguntas a las candidatas y que ellas puedan responder. ¿De acuerdo? Bueno, pues hechas las presentaciones, toma la palabra en primer lugar Lina Gálvez, candidata del PSOE al Parlamento Europeo. Lina, cuando quieras. Pues muchísimas gracias y espero ceñirme a los 8 minutos. Bueno, encantadísima de estar aquí con todos vosotros y vosotras y sobre todo para esta lucha conjunta que tenemos por la igualdad de género y también por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. El programa del Partido Socialista no se ha presentado aún, pero bueno, nosotros tenemos suficiente desde el PSOE, suficiente compromiso con la igualdad y también tenemos las propuestas muy claras hechas, así que bueno, iré de alguna manera avanzándola en función también de lo que hemos hecho esta legislatura y de lo que todavía nos queda por hacer y queremos avanzar, que coincidimos completamente y luego iré a esa segunda parte a que es un momento, estamos en un momento crucial y en un momento extremadamente importante para garantizar bueno, pues que fuerzas que son antifeministas, antimujeres, realmente anti-igualdad, puedan avanzar y de alguna manera desbaratar todo lo que hemos conseguido y lo que aún todavía nos queda por conseguir. Bueno, lo habéis dicho vosotros, esta legislatura hemos tenido una estrategia de igualdad, por primera vez una comisaria, que nos ha hecho avanzar un poco en transversalidad de género. Aún así, todavía tenemos que avanzar muchísimo más y esta es una de nuestras propuestas clarísima y en eso obviamente pues coincidimos con vuestras propuestas y sobre todo avanzar en condicionalidad de género, como se ha avanzado por ejemplo en condicionalidad medioambiental, ¿no? Avanzar en condicionalidad y también de cara obviamente a los presupuestos, que los presupuestos se hagan con mayor, sean más sensibles al género. Había bastante sensibilidad en la comisión para avanzar en esta línea, esperemos que esto se siga manteniendo. Como sabéis también, esta legislatura hemos aprobado finalmente la directiva de Women on Board, que bueno, hace referencia pues, al ámbito de las grandes empresas, que ya un gran avance, que la hayamos desbloqueado, porque además llevaba, como sabéis, más de 10 años bloqueada en el Consejo, pero todavía hay que avanzar más en paridad. Y porque todavía tenemos unas tomas de decisiones, unos procesos de toma de decisiones, una participación en estos procesos de toma de decisiones que en absoluto es paritaria y, por tanto, tenemos que acabar con ese déficit democrático que hay. Como sabéis, esta legislatura también hemos avanzado en erradicar o en disminuir la brecha salarial en los mercados de trabajo, por ejemplo, con la directiva de transparencia salarial. Ahora tendremos que evaluar realmente cómo está funcionando y seguir trabajando en la ruptura de la segregación de las ocupaciones. Hemos hecho una iniciativa no legislativa sobre la presencia de las mujeres en las STEM, en la que yo participé por parte de mi grupo político. Pero también tenemos que avanzar muchísimo en la promoción de los hombres en el cuidado. Siempre se habla de que estamos desperdiciando el talento femenino, pero pocas veces se habla de que estamos desperdiciando el talento cuidador de los hombres, que en una sociedad que envejece pues es especialmente importante. En esta línea, la estrategia europea de cuidados debe ser mejorada y avanzar, esta es nuestra propuesta, en un auténtico care deal, ¿no? Que también, bueno, pues lo conseguiremos pues mejorando también las condiciones de trabajo en general. Perdonad pero estoy rodeada precisamente de pavos reales. Condiciones de trabajo en general, mejora de los servicios públicos y un mejor reparto, en definitiva, de los beneficios. Por tanto, una mejor política, una política económica más progresista, pues al final va a redundar también en mayor igualdad de género. En este ámbito, pues proponemos también avanzar en una directiva de jornada laboral y de usos del tiempo. Y nos parece prioritario, así como una revisión de la directiva de conciliación. Otro ámbito en el que hemos avanzado en esta legislatura, como sabéis, hemos ratificado el Convenio de Estambul, si bien todavía hay 6 países que lo han ratificado y evidentemente seguiremos trabajando para que lo ratifiquen.
hemos aprobado la directiva de trata y coincido también en lo que habéis dicho, la directiva de violencia, que es un paso importantísimo. Es cierto que no conseguimos incluir la violencia de género como eurodelito, ni el delito de violación, el sexo no consentido, como violencia de género, pero vamos a seguir sin duda trabajando en esa línea, ¿no? Como sabéis, se incluyó una cláusula de revisión que, bueno, pues revisarlo, incluirlo, será sin duda una prioridad del Grupo Socialista, de la familia socialista, ¿no? Como sabéis, en esta ley hay también muchísimos aspectos sobre, lo habéis dicho también vosotras, sobre la prevención y la concienciación, pero nosotros también desde del Grupo Socialista pensamos que debe ir mucho más allá de los aspectos de violencia, que son muy importantes, y pedimos también que se convierta en un derecho la educación sobre sexualidad adaptada. En esto también coincidimos a cada edad. En cuanto a la novedad de esta directiva, que era algo que, como sabéis, esta directiva bebe muchísimo del Convenio de Estambul y de lo incluido en el Convenio de Estambul, y por cierto, nos debemos de sentir orgullosas porque ha cogido la legalidad española, la arquitectura institucional española en gran parte como modelo, incluyendo la tan denostada por algunas leyes del CSI, que sigue el Convenio de Estambul, pero en cuanto a la novedad que no aparece en el Convenio de Estambul y sí que aparece en esta directiva, todo lo relativo a la ciberviolencia, pues procuraremos que se mantenga también o se tenga en cuenta de manera muy transversal en todas las legislaciones digitales, que hemos avanzado muchísimo también en esta legislatura, pero tenemos que seguir avanzando y muy especialmente sobre la ciberviolencia que se establece contra las mujeres que participan en la escena pública, ya sean mujeres en política, en medios de comunicación, porque es una manera, como bien sabéis, como siempre ha sido, de disciplinarnos y de que no estemos en los sitios donde, bueno, pues no se nos espera y nos quedemos en esos sitios en los que solamente les interesa a los hombres buscarnos, ¿no? También, aparte de todas estas, voy muy rápido, ¿no? De todas estas avances que hemos hecho legislativos, hemos promovido expedientes no legislativos que esperemos que se conviertan, y esta es nuestra propuesta, en propuestas legislativas por parte de la Comisión. Habéis hecho referencia al informe MATIC. Algún día, si tuviéramos tiempo, os podría contar las presiones tan grandes y las cosas que recibimos, al menos yo en mi despacho, para que no la apoyáramos. Que por supuesto fue propuesta del Grupo Socialista, por supuesto lo apoyamos. También deciros que el mes pasado aprobamos con algunos votos negativos aquí presentes la inclusión del derecho al aborto en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Eso lo hemos aprobado en abril, y obviamente incluir el derecho al aborto y el acceso al aborto como una realidad gratuita, legal y segura. Habéis hecho referencia a la inclusión de los tratados y efectivamente en el expediente de iniciativa no legislativa que aprobamos en el Parlamento sobre la revisión de los tratados, aparece finalmente que se incluya los derechos sexuales y reproductivos. Yo fui la ponente de Por Igualdad y os aseguro que fue dificilísimo incluirlo y que muchos grupos políticos solamente querían que apareciera salud sexual, en ningún caso querían que apareciera derechos sexuales. Finalmente conseguimos que esto fuera, pero hubo que hasta escribir a Metsola a pedir un poco de amparo, porque si bien la Comisión del Comité de Igualdad, la Comisión de Igualdad es la más feminizada de todas, precisamente la de Asuntos Constitucionales, que era la que tenía el liderazgo de este expediente, es la más masculinizada de todas. Nina, Y debes ir finalizando, disculpa. Llevas 8 minutos ¿Sí? y medio, debes ir finalizando. Vale. Bueno, también la directiva de prostitución, que esperemos que haya una directiva. También hubo una de política exterior feminista, de pobreza de las mujeres y pobreza energética, y proponemos una directiva antipobreza y sin hogarismo. Y simplemente, bueno, decir que estamos muy preocupados efectivamente con lo que pueda ocurrir en esta legislatura, pero esas encuestas que habéis hecho referencia anteriormente sí que muestran un incremento de la extrema derecha, pero todavía muestran
una mayoría del bloque que ha construido la Unión Europea hasta ahora. Entonces, lo que hay que pedir claramente y que se pronuncie claramente es que el Partido Popular Europeo no va a hacer la alianza con la extrema derecha, como está haciendo el Partido Popular aquí en España, y que también apoyen la inclusión del derecho al aborto, y que en las próximas, realmente, en los próximos expedientes, en las próximas iniciativas que tengamos, pues voten a favor de la misma. Muchas gracias. Muchas gracias, Lina. A continuación, y también por alusiones, intervendrá Rosa Estaràs, que es candidata del Partido Popular al Parlamento Europeo. Rosa, cuando quieras. Tienes que activar el micro. Ahora, sí, nada, pues muchas gracias por la invitación. Deciros que para la práctica totalidad de las principales directivas que hemos mencionado han tenido el apoyo del Grupo Popular Europeo y han sido todas bajo presidencia de Ursula von der Leyen del Grupo Popular Europeo, con lo cual en el engranaje de los derechos de las mujeres y de la igualdad de oportunidades para las mujeres ha estado en la presidencia del Grupo Popular Europeo. El Parlamento también está encabezado por una mujer popular, que es Roberta Metsola, y por lo tanto vamos a pasar un poco de revista a lo que hemos hecho y a lo que son los objetivos por hacer. Hemos aprobado una estrategia de igualdad de género. Yo llevo 15 años en el Parlamento y ha sido pues una tónica. Desde luego tiene que haber otra, porque la estrategia es 2025 y tiene que haber otra con nuevos objetivos, nuevos retos. Absolutamente de acuerdo. Hemos ratificado el Convenio de Estambul. Yo estuve en el año 2017 cuando se firmó y he estado también en la ratificación. Yo creo que no hay ninguna duda que es nuestra hoja de ruta como primer tratado internacional de lucha contra la violencia contra las mujeres. Aprobamos la pasada legislatura una dirección de conciliación que ahora pues, ha tenido su transposición con la Ley de Familias. España ha llegado tarde a esta transposición porque se tenía que transponer el año agosto del 22 y no la hemos traspuesto y todavía no hemos enviado a la Comisión y al Consejo exactamente lo que hemos hecho, y por esto han abierto una causa contra nosotros, contra Bélgica y contra Irlanda. Hemos aprobado la modificación de la Directiva de Trata porque la teníamos, era del 2011 y la teníamos que adaptar a los tiempos. Hemos incorporado la adopción ilegal, el matrimonio por forzoso y todo lo que es la maternidad subrogada en el ámbito de la trata como penalizados, lógicamente. Hemos aprobado una estrategia de cuidados. Allí el Partido Popular también ha estado en el cuadro de mandos para que después de la pandemia pusiéramos en valor tanto al cuidador como al cuidado, para que haya unas mejores condiciones de trabajo, para que los cuidados sean asequibles, accesibles y de calidad. Y es un sector muy feminizado y, por lo tanto, poner en valor ese trabajo y enviar un mensaje a los Estados miembros para que cambien las condiciones de trabajo de todas las mujeres, básicamente, pues tanto profesionales como no profesionales que están en esta estrategia. Hemos aprobado la garantía infantil. Pensad que es prioritario. España, por desgracia, lidera la pobreza infantil de Europa. Tenemos 1 de cada 3 en estado de pobreza infantil, niños o niñas. La media europea es de 1 a 5 y, por lo tanto, era muy importante aprobarla. Hemos aprobado del cajón, hemos sacado el equilibrio de género en los consejos de administración, 60-40 en los puestos, sabéis, no ejecutivos y 33 en los ejecutivos. La impulsó yo también estaba allí, en el 2012, Viviane Reding, una diputada popular, y por problemas en el Consejo ha estado muchos años en el cajón, pero también ya ha visto la luz. Hemos aprobado una estrategia LGTBI. Yo estoy en el intergrupo LGTBI de la Unión Europea del Parlamento. Me parece importantísimo esta estrategia, es la primera y tiene que haber muchas más para que haya seguridad, para que no se discrimine y para que realmente cobre verdad lo de la inclusividad. Nos hemos preocupado por los efectos de la ley del sí es sí. Efectivamente ha creado alarma. Nadie discute que la violación tiene que ser, evidentemente, sin consentimiento. El Convenio de Estambul pone
toda la atención en el consentimiento, porque pedagógicamente necesitamos hacer mucha pedagogía a la población para que entienda que cuando es no, pero eso no puede significar nunca una bajada de condenas o excarcelaciones o bajadas de condena a los criminales contra la libertad sexual, y eso pues ha generado mucha angustia porque los efectos se van a ver durante 5 años, porque en definitiva hay 4.000 penados y preventivos delincuentes contra la libertad sexual en las cárceles españolas, y van a ir pidiendo pues sus revisiones. Y hemos aprobado algo muy importante para mí, que es la Directiva contra la violencia contra las mujeres y violencia doméstica. Esta directiva es una directiva, la primera, marca un punto y aparte, explica al mundo y envía un mensaje muy potente que la violación contra las mujeres y la violencia contra las mujeres es una prioridad combatirlo y tolerancia cero. Hemos estipulado como eurodelitos el matrimonio forzoso, la mutilación genital femenina y todos los delitos de ciberacecho, ciberacoso, ciberflashing, incitación al odio online o a la violencia online y la exposición de imágenes íntimas sin que haya autorización o consentimiento. Efectivamente, se tendrá que cambiar los códigos penales de todos los Estados miembros para poner una definición común, y luego unas penas, se establece un régimen de penas por debajo de las cuales no puede poner ningún Estado miembro, y también unos plazos de prescripción, y además luego esta directiva establece todos unos temas de prevención, todos unos temas de coordinación, de apoyo a las víctimas, de agravantes si es grupal, si hay drogas, si hay un sector una persona vulnerable, si hay una violencia encarnizada, si tratamos a una persona con discapacidad, si es un menor, por lo tanto agravantes que van a ser unificadas para todos los códigos penales. La parte de apoyo a las víctimas es muy importante, se establece un teléfono europeo y permanente 24 horas, se establecen apoyos especializados, que se adapte el sistema a la víctima, etcétera, etcétera. Desgraciadamente no ha sido posible introducir la violación evidentemente sin consentimiento. El Parlamento ha dado el apoyo y la Comisión, fue el Consejo que lo tumbó, pero tengo que decir que en el Consejo todos los países donde gobierna mi formación, el Grupo Popular, votamos a favor, y ya sabíamos que Hungría votaría en contra, pero la novedad ha sido que ha sido el Grupo Socialista alemán el que ha votado en contra para que la violación sin consentimiento sea un eurodelito, y también Macron en Francia. Es decir, que a veces decimos la extrema derecha, bueno, pues aquí ha sido el Grupo Socialista y el Grupo Renew que han imposibilitado, el Grupo Socialista alemán, que ha imposibilitado que esta directiva pudiera contemplar la violación sin consentimiento. Eso es verdad que hemos conseguido en un considerando que se haga... que se obliga a los... Esperamos que el caso es interesante, porque con una definición común de violación contra las mujeres y con un listado de agravantes y con unas categorías de prescripción y de penas, los malos, los criminales contra la libertad sexual no hubieran tenido un hueco. Pensad que además la definición es muy dispar. Hay 2 países que tienen ley de violencia contra las mujeres, nosotros y Suecia. Otros países solo hablan de violencia doméstica, que no tiene ningún sentido, y por lo tanto hubiera sido muy importante establecer esto en Europa. En cualquier caso, os aseguro que yo llevo ya muchos años en el Parlamento Europeo. Soy una convencida de la igualdad de oportunidades y de la lucha y de la Europa inclusiva. Estoy especializada sobre todo en mujer con discapacidad, porque estoy como vicepresidenta europea del Intergrupo con Discapacidad, y me centro también mucho en los temas de mujer con discapacidad, que luego tiene muchos sesgos. Estaré pues a disposición vuestra para poder luchar, para poder tener esto. He de deciros que todas estas directivas, la mayoría han sido con el voto favorable de los grupos socialistas, del Grupo Popular, de Renew, y en contra de muchos, pero también de extrema izquierda, porque luego los anticapitalistas, por ejemplo, me votaron en contra de la tarjeta europea de discapacidad. En fin, que los extremos no son buenos para nadie. Tenemos una presidenta que ha demostrado, Ursula von der Leyen de mi partido, que ha demostrado que
ha liderado una legislatura impresionante en materia de igualdad de oportunidades hombre-mujer y, por lo tanto, os pido el voto de confianza porque vamos a estar a la altura de las circunstancias para estar en todo esto. Efectivamente, el tema de la prostitución también nosotros hemos votado a favor de que la prostitución sea una forma de violencia contra las mujeres y apostamos por el modelo nórdico. Sé que allí hay mucho debate y pues los partidos de izquierda tienen visiones distintas, pero bueno, esta es nuestra posición y por lo tanto vamos a luchar para, tenemos mucho trabajo por hacer, desplegar la estrategia de cuidados, poner la violación dentro de la Directiva de Violencia contra las Mujeres, vigilar para que firmen el convenio de Estambul, vigilar para la transposición de la Directiva de Cuidados, mirar cómo está el tema de garantía infantil, velar porque esta transposición de los consejos de administración sea realidad. La directiva de transparencia salarial, yo también estoy en empleo, la hemos luchado, creo que es un punto de aparte porque las recomendaciones no servían y todavía hay un 13% de media de salarios distintos entre hombre y mujer. Pues también ver cómo va a ir esta transposición. Hemos aprobado también la directiva de salario. Finalizando, Rosa. Ya, hemos votado a favor y también, bueno, vamos a tener que ser vigilantes con esta estrategia y luego yo voy a estar muy vigilante también por lo que hace al mundo de la mujer con discapacidad y su acceso a la participación y a la igualdad de oportunidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Interviene a continuación Paula Moreno, que es candidata de Sumar al Parlamento Europeo. Gracias, Paula. Vale. Pues bueno, lo primero volver a dar las gracias. Creo que es fundamental el trabajo que hacéis, ¿no? No solo este informe que nos habéis presentado, sino también las recomendaciones que habéis generando y que yo creo que en la medida de nuestras posibilidades no solo las leemos, sino que las vamos aplicando y las vamos recogiendo en nuestros programas. Nosotras el programa lo presentamos el jueves, pero sin embargo sí que queríamos incorporar algunas cosas de las que hemos ido hablando, ¿no? Lo primero que me parece relevante y que hay que destacar es que Sumar hace una apuesta por un feminismo transformador, por un feminismo que sea de las mayorías, ¿no? Este feminismo que hemos llamado del 99%. Es por ello que todo lo que pensamos y que construimos y las medidas de acción política que llevamos a cabo tienen que ver con una perspectiva interseccional, con una perspectiva de derechos y en este caso una perspectiva europea, ¿no? Es necesario comprender cómo interactúan los diferentes sistemas de opresión que están vinculados al género, a la clase, a la raza, a la orientación sexual y de ese modo, ¿no?, ser capaces de trascender este repliegue conservador, ¿no?, en el que ahora mismo estamos. La propuesta de Sumar para el programa electoral son 3 grandes bloques. Un gran bloque de cuidados, un bloque de lucha contra las violencias machistas y los derechos reproductivos y un tercer bloque de derechos, de defensa de derechos y de libertades. Algunas de las medidas que llevamos tienen continuidad con el trabajo llevado a cabo en el grupo parlamentario, otras han sido trabajadas de manera conjunta con otras parlamentarias, pero bueno, algunas de ellas son fundamentalmente mejorar la directiva relativa a la conciliación de la vida laboral y familiar. Para ello entendemos que es fundamental que se lleven a cabo permisos paternales intransferibles y que estos deben ser remunerados y por otro lado el hecho de que los permisos y la baja de maternidad para las familias monomarentales se amplíe hasta las 32 semanas. Vamos a exigir que la directiva relativa a la conciliación incluya a las trabajadoras autónomas. Esto nos parece fundamental para que el derecho sea extensivo a estas personas. Queremos impulsar un marco europeo para garantizar los derechos de las personas trabajadoras del hogar y también de los servicios de atención domiciliario, ¿no? Sabemos que son sectores fundamentalmente precarizados, desregularizados y de esta manera queremos dignificar las relaciones laborales, ¿no? Queremos seguir en esta propuesta del marco de la aprobación del convenio 189 de la OIT, ¿no?, y del resto de países de la Unión Europea que lo han
lo han ido firmando. Queremos promover también una racionalización de los horarios laborales. Esto es una propuesta compartida y nosotras en este sentido vamos un poco más allá porque queremos llegar a una reducción de jornada de las 32 horas. Vamos a luchar por el cumplimiento de la Estrategia Europea de Cuidados. Es un marco fundamental normativo y en este sentido queremos ampliar los objetivos para garantizar que los servicios asistenciales sean de calidad, que sean asequibles, que sean accesibles para todos los estados, ¿no? Sabemos ahora mismo que hay una situación de cuidadoras profesionales o informales, ¿no? que es muy difícil de atender. Por lo tanto, es prioritario para nosotras dar continuidad a la Estrategia Europea de Cuidados. Queremos garantizar que todas las políticas públicas, que todas las normativas y que los presupuestos se elaboren con una perspectiva transversal de género, que haya un análisis de un enfoque interseccional y esto es fundamental, también está recogido en vuestro manifiesto, ¿no? Tenemos una apuesta fundamental que consiste en la derogación de la directiva Bolkestein en todos los aspectos necesarios para desmercantilizar el sector de los cuidados, ¿no? Entendemos que esto debe quedar bajo una cobertura estatal y donde pueda entrar también la parte comunitaria o vinculada a proyectos de la economía social. Queremos apostar por incluir el aborto en la Carta de los Derechos Fundamentales. Esta idea la cogeré luego para responder a la segunda pregunta, ¿no? Igual que estamos haciendo la propuesta de que sea un blindaje también en la Constitución española, nos parece fundamental blindarlo en la Carta de Derechos. Si no es posible la unanimidad de todos los Estados miembros, promoveremos una normativa europea que elimine la prohibición del aborto en la legislación penal de los Estados miembros, de acuerdo también con la recomendación que está haciendo la Organización Mundial de la Salud y garantizando en este sentido que el derecho al aborto sea siempre en el sistema público y en la proximidad, ¿no? Que las mujeres no se tengan, en este caso, por ejemplo, en España, cambiar de comunidad autónoma para ir a abortar. Lucharemos por una futura revisión de la Directiva de lucha contra la violencia contra las mujeres y de la violencia doméstica, en este caso incorporando otras formas de violencia que no están tipificadas, como es la mutilación genital femenina, como es el matrimonio forzoso, como es el ciberacoso, ¿no? Y en este sentido que se aplique de manera efectiva el Convenio de Estambul, ¿no? Nos parece no solo la ratificación por parte de los estados que faltan por ratificarlo, sino una implementación plena del convenio. En este caso vamos a promover la autoría de los estados sobre el grado de cumplimiento y de las medidas implementadas para ver cómo está en este sentido el cumplimiento del convenio. Queremos trabajar para poner en marcha una directiva relativa a la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos y la protección de víctimas y vamos a impulsar un observatorio europeo de violencia de género, ¿no? En este sentido, nos parece que todas las medidas que tratamos de plasmar en el programa de gobierno tratan de dar respuesta también a un contexto donde la extrema derecha amenaza los derechos democráticos y la justicia social, ¿no? No tenemos en la cabeza todas la visita de Milei este fin de semana, ¿no? Y el encuentro terrorífico en Madrid de lo que estamos llamando la internacional reaccionaria, ¿no? Es por tanto que para nosotras tiene que ser una lucha global contra la extrema derecha, ¿no? Vimos las manifestaciones de apoyo a las compañeras argentinas el domingo y el sábado en Madrid, ¿no? Y creemos que claramente estas elecciones tienen que ver con la utilidad de la Unión Europea, de esa Unión Europea de mayorías, de la necesidad de hacer políticas públicas que den respuesta a las necesidades reales de la gente, ¿no? Hay que hacer una apuesta por una agenda social ¿no? de qué pasaría. Nosotras pensamos en 4 fórmulas que sería nuestra respuesta si hubiera un cambio de mayorías en la
en la Unión Europea, ¿no? Lo primero tiene que ver con la defensa de los derechos de las mujeres. No solo el aborto, es una cuestión global ante el empuje de esta internacional reaccionaria y por lo tanto ahí tenemos que dar una defensa importante. Hay una internalización del problema hacia que el feminismo sea capaz de articular una red de solidaridad internacional, ¿no? Volvemos a ver cómo nos aliamos con las compañeras argentinas, pero cómo nos aliamos con las compañeras que defienden los matrimonios libres, ¿no? O todo lo que tiene que ver con ese hilo conductor de las mujeres, de las luchas por los movimientos sociales, de las activistas, de los partidos que defienden los derechos de las mujeres, ¿no? Nos parece fundamental tejer esa red solidaria, ¿no? Creemos que hay que incorporar a los hombres, no solo deben ser aliados, deben ser parte del movimiento y donde estamos pensando en algo que transforme la vida mejor para todas y todas. Y por último, yo creo que es necesaria que las fuerzas democráticas, y aquí incluyo a las fuerzas, por supuesto, liberales, ¿no? Apuesten por la consagración de los derechos como el aborto en la Carta de los Derechos de la Unión Europea, ¿no? Nos parece urgente llamar a un voto progresista, a un voto feminista, a un voto de las mujeres. No olvidemos que las mujeres somos las que tardamos más en decir el voto, las que tardamos más o no vamos finalmente a votar, ¿no? Por lo tanto, es urgente plantar cara a la cuestión reaccionaria, no solo porque las ideas y las posibilidades de procesos están ahí, sino porque las verdaderas propuestas emancipadoras para todas, ¿no? están de este lado. Muchas gracias, Paula. Tiene ahora la palabra Isabel Cerra, candidata de Podemos al Parlamento Europeo, cuando quieras. Vale. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por organizar el encuentro y convocarnos. Me parece muy importante que encontremos espacios para hablar de feminismo y derechos de las mujeres en este contexto de las elecciones europeas. Y yo, simplemente por situar bueno, pues nuestras propuestas, ¿no? Y dónde creo que está ahora mismo los problemas a los que nos enfrentamos en estas elecciones europeas. Creo que es evidente que el avance de la ultraderecha reaccionaria, que tiene como principal enemigo los derechos de las mujeres, es un absoluto riesgo para nuestros derechos y hay que no solamente combatirlo, sino que creo que es fundamental avanzar en derechos para hacer frente a esa ola reaccionaria, ¿no? Pero en segundo lugar, yo también creo que no se puede hablar de cuál es el proyecto de la Unión Europea y de los derechos de las mujeres en un contexto como este sin mencionar, en primer lugar, la escalada bélica y en segundo lugar, la austeridad, ¿no? La escalada bélica porque se nos está diciendo que avanzamos hacia una situación de guerra permanente, ¿no? A través de lo que es la guerra de Ucrania, pero también con un genocidio contra el pueblo palestino, donde por cierto están sufriendo especialmente también no solamente los niños y las niñas, sino las mujeres palestinas ese genocidio y una guerra y un avance hacia un régimen de guerra en el que se pone más presupuesto militar a las empresas armamentísticas, no solamente supone vulneración de los derechos de las mujeres como la violencia sexual o el hecho de que las mujeres siempre están cuidando de la vida, sosteniendo la vida y encargándose de los cuidados, sino que bueno, pues supone una amenaza a todos los derechos fundamentales y a cualquier proyecto que se pretenda democrático para la Unión Europea y en segundo lugar la austeridad. Me parece determinante hablar de que estamos en un contexto en el que primero la Comisión, posteriormente el Consejo de la Unión Europea ya ha aprobado la reactivación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, lo cual implica bueno, pues que con la excusa de la guerra se vienen recortes en Europa, sumado ya a las políticas del Banco Central Europeo, que sube los tipos de interés, que supone beneficios ingentes para los bancos y perjuicio para los hogares y concretamente para las mujeres, que tienen una situación de más pobreza, de más precariedad y sostenimiento de esos hogares, ¿no? Y en este contexto creo que es fundamental porque las mujeres somos quienes más sufrimos las guerras y quienes más sufrimos el recorte de derechos sociales, ¿no? Y de servicios públicos, la sanidad, la educación o los
presupuestos para garantizar el derecho al cuidado y la conciliación. Por tanto, bueno, pues creo que cuando hablamos de feminismo y cuando hablamos de los derechos de las mujeres tenemos que hablar también de que tenemos que hacer frente a esa escalada bélica y a ese avance hacia un régimen de guerra, defendiendo la paz, defendiendo una Europa de la paz y, por supuesto, en contra del genocidio contra el pueblo palestino, y en segundo lugar haciendo frente a una Europa que, si bien tiene elementos fundamentales en lo que tiene que ver con la garantía de los derechos humanos, que hoy están en cuestión, sin embargo tiene unas reglas fiscales, que es lo que constituye el proyecto europeo también, que son la austeridad, y creo que después de lo que hemos visto con la respuesta a la pandemia, hemos visto que se podía enfrentar una crisis con políticas expansivas y con más gasto público, y lo que estamos viendo es una vuelta a esa austeridad y, por tanto, un riesgo para las mujeres. Más allá de esto, coincido absolutamente con las propuestas que habéis hecho y, en general, con que en esta legislatura se han hecho avances, ¿no? Yo creo que la comisaria Dalli ha sido una aliada, con todos los límites, pero una aliada, digamos, de los avances de los derechos de las mujeres y también de los derechos LGTBI, pero que precisamente por lo que comentaba queda mucho, y frente a la ola reaccionaria hay que avanzar mucho más en derechos, ¿no? Y en ese sentido coincidimos en la importancia de los derechos sexuales y reproductivos, la salud sexual, la salud menstrual, la salud reproductiva, y garantizar el derecho al aborto como un derecho fundamental de la Unión Europea, y en ese sentido también apoyamos evidentemente la campaña que se está impulsando desde la sociedad civil de Mi voz, mi decisión. Pensamos que es fundamental avanzar en ese sentido hacia que no haya ningún tipo de exclusión a ninguna mujer en el conjunto de la Unión Europea para garantizar sus derechos sexuales y reproductivos, y que haya un apoyo por parte del conjunto de la Unión Europea para que ese aborto sea garantizado y sea gratuito para el conjunto de las mujeres. Y en ese sentido, obviamente, también pensamos que es fundamental no solamente avanzar en los anticonceptivos y en la corresponsabilidad de los anticonceptivos, sino fundamentalmente también, como planteabais, en la educación sexual, ¿no? En la educación sexual en todos los ciclos, digamos, educativos, adaptada a las edades, para garantizar pues una educación que permite entender no solamente el buen trato, no solamente lo que posteriormente será el consentimiento, sino también reconocer la diversidad corporal, la diversidad sexual, la diversidad de la identidad y en la expresión de género, y pensamos que es fundamental y que es un derecho de los niños y de las niñas y tiene que ser garantizado, ¿no? En segundo lugar, también pensamos que, que Europa ha avanzado en lo que tiene que ver la lucha contra la violencia machista, por cierto, siempre teniendo a España como un referente, lo tuvo a principios de los 2000, pero especialmente también en esta legislatura, ¿no? Yo creo que es fundamental también poner en valor lo que se ha hecho desde el Ministerio de Igualdad en la anterior legislatura, ¿no? Que nos ha situado en el 4º puesto en el ranking europeo del EIGE, ¿no? Del Instituto Europeo de Igualdad de Género, y eso tiene que ver con muchos avances, pero también con lo que tiene que ver con la lucha contra las violencias machistas. Pensamos que hay que garantizar un 5% del PIB europeo en inversión para combatir las violencias machistas. Pensamos que obviamente la directiva ha sido un avance y la ratificación del Convenio de Estambul, pero que también lo tienen que implantar el conjunto de los Estados, y que es fundamental también incorporar la violencia sexual, ¿no? Precisamente porque se ha quedado fuera la violación y la violencia como eurodelito. Pensamos que es fundamental avanzar en todas las formas de violencia, pero también que se tiene que garantizar, como decía, con un presupuesto adecuado, una respuesta integral por parte del Estado para garantizar todos los derechos, sean las violencias contra las mujeres y concretamente también en la violencia sexual, siguiendo, digamos, lo que es la ley Solo sí es sí, que se ha implantado en España, que tiene una respuesta integral a las violencias sexuales. Pensamos que en un contexto como este es también importante incorporar el hecho de que la estrategia
de trata se tiene que renovar, pero sobre todo pensamos que es fundamental poner en marcha a través de la Unión Europea en los Estados miembros planes de inserción sociolaboral para las mujeres en contextos de trata, mujeres víctimas de explotación sexual y en contextos de prostitución, para que garanticemos los derechos, se garanticen los derechos de todas las mujeres para que puedan salir de las situaciones de trata, explotación sexual y contextos de prostitución, insisto, garantizando los derechos y poniendo por encima de todo los derechos de las mujeres, ¿no? Pensamos que el EIGE tiene que ser un instituto que haga una contabilidad de los feminicidios en toda la Unión Europea, no solamente de la violencia en pareja o expareja, sino de todos los feminicidios, siguiendo también pues con lo que se ha avanzado también en España y en otros países, pero creemos que eso es fundamental. Pensamos que solamente se puede hablar de feminismo y de derechos de las mujeres si tenemos una perspectiva interseccional, y eso implica, desde luego, avanzar en las políticas antirracistas y por los derechos de las personas migrantes, ¿no? Lo digo porque en esta presidencia de España en la Unión Europea se ha aprobado el Pacto de Asilo y Refugio, que supone una vulneración de los derechos de las personas migrantes, supone un retroceso muy importante en un contexto de crisis del proyecto europeo, de vulneración de los derechos humanos, y es un absoluto riesgo fomentar las devoluciones en caliente, la externalización de fronteras y el riesgo para la infancia migrante. Pensamos que es fundamental también entender que los derechos LGTBI son derechos feministas, y eso implica avanzar en lo que tiene que ver con prohibir las terapias de conversión y con el reconocimiento de la diversidad familiar y también en lo que tiene que ver con los cuidados. Bueno, habéis avanzado sobre ello. Para mí es fundamental insistir en que solamente va a haber una Europa feminista y una Europa de igualdad social si Europa dedica más presupuesto a lo que tiene que ver con la garantía del derecho al cuidado. Es verdad que la estrategia europea ha avanzado, pero es una estrategia europea que está focalizada en lo que tiene que ver con los cuidados de larga duración y en el cuidado de la infancia, que le falta, a nuestro juicio, y así lo propusimos en su momento, bueno, pues en el proceso de la estrategia, le falta perspectiva de género. Pensamos que es fundamental Debes finalizar ya, Isa, por favor. Vale, en la perspectiva de género. Y simplemente por acabar, creo que en un contexto como este es fundamental entender que el movimiento feminista sigue siendo un movimiento, también con los estudiantes, pero un movimiento que está proyectando una sociedad mejor para el conjunto de la humanidad, y que en ese sentido hay que apoyar a la sociedad civil y a las organizaciones que trabajáis garantizando los derechos de las mujeres, impulsando esta sociedad y esta Europa a una Europa más feminista. Ya está, gracias. Muchas gracias, Isa. Interviene por último Noemí de la Calle, que es presidenta del Consejo General de Ciudadanos. Cuando quieras, Noemí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a Sedra por organizar este encuentro y por invitarnos a participar en él, y pediros disculpas porque llevo un grip. Por parte de Ciudadanos, nosotros lo que consideramos es que, aunque nuestra Unión Europea es la zona en la que las mujeres están mejor protegidas del mundo, el pleno ejercicio de este derecho dista mucho de ser una realidad en Europa, en la actualidad, ¿no? Y en algunas situaciones el acervo existente se ve amenazado, incluso vulnerado. Desde Ciudadanos en Europa hemos actuado a nivel legislativo para contrarrestar la reacción contra los derechos de la mujer, tanto a nivel mundial como dentro de la Unión Europea, para integrar la perspectiva de género en todas las políticas de la Unión Europea y para conseguir una armonización ascendente de los derechos de la mujer en los Estados miembros. Y aunque la mejora y la innovación de la legislación europea son cruciales para garantizar los derechos de la mujer, nosotros creemos que el acelerador más poderoso para la igualdad son las propias mujeres, capaces con sus redes de poner en común pues, diferentes experiencias, intercambiar buenas prácticas y apoyar el liderazgo de las mujeres con el objetivo de presentar su visión de Europa, ¿no? del futuro de Europa. Nuestro programa propone construir una Unión Europea más justa e inclusiva, capaz de reconocer y recompensar la contribución de las mujeres a la sociedad, a la economía y a la política, y de actuar en apoyo de todas las mujeres oprimidas del mundo que luchan por su vida y su libertad. Nosotros proponemos garantizar que el principio de igualdad de retribución entre mujeres y hombres, consagrado en la Directiva sobre
transparencia salarial se aplique plenamente en consonancia con el artículo 157 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y abordar las causas que subyacen en las diferencias de retribución, ingresos y pensiones entre, ¿no? de mujeres y hombres, ¿no? Apostamos también por dotar a las mujeres y a las niñas de cualificaciones de alto nivel necesarias para acceder a la transición digital y económica y ecológica, con vistas a garantizar empleos cualificados, contrastar la segregación laboral y la pobreza familiar. Luego planteamos redoblar los esfuerzos para hacer retroceder cualquier intento de socavar la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, supervisando sobre el terreno el acceso efectivo de las mujeres a los servicios de atención sanitaria, garantizando el acceso de las mujeres a métodos anticonceptivos y defendiendo el derecho al aborto. Creemos que el trabajo de las activistas debe ser reconocido, visibilizado y protegido, no castigado con multas o prisión, como ha pasado en Polonia. La Unión Europea debe ser muy clara en esta posición ante los Estados miembros. No debemos olvidar a mujeres como Justyna Wydrinska o Marta Lempart en Polonia, así como las que también participaron en las mareas verdes en América Latina, porque son quienes empujan el cambio y la adquisición del derecho fundamental de las mujeres a decidir sobre nuestros propios cuerpos, ¿no? Y desde el Parlamento Europeo, desde Ciudadanos, seguiremos trabajando para que el derecho al aborto legal y seguro se incluya en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Seguiremos poniendo el foco en todos los Estados miembros como Polonia, Hungría, Eslovaquia o Malta, que menosprecian y pisotean los derechos sexuales y reproductivos. Seguiremos apoyando y amplificando las voces de todas estas activistas cuyo trabajo es fundamental. También apostamos por afirmar los derechos de la mujer en todo el mundo, intensificando la perspectiva de género en la diplomacia parlamentaria y garantizando su aplicación en todos los acuerdos comerciales, aplicando la igualdad de género y la capacitación de la mujer en la acción exterior y la Agenda Mujer, Paz y Seguridad para garantizar una acción exterior europea coherente, capaz de erradicar el apartheid de género allí donde exista y hacer que se respeten los derechos de las mujeres en todo el mundo, especialmente por parte de los socios de la Unión Europea. También queremos trabajar para promover un mejor marco europeo para la conciliación de la vida laboral y profesional. Creemos que hay que ampliar la oferta de guarderías públicas y una mayor flexibilidad de los horarios, porque es un requisito para impulsar el emprendimiento femenino. Y aquí me gustaría hacer especial hincapié en las mujeres que viven en zonas rurales y despobladas, porque sus hábitos, sus horarios laborales difieren mucho de los núcleos urbanos y, por tanto, la oferta de cuidado infantil de cada zona tiene que adaptarse y reflejar las necesidades específicas de las mujeres que habitan en ella. Por otro lado, pese a felicitarnos por la primera directiva europea para combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, ya que gracias al trabajo realizado en el Parlamento Europeo se ha conseguido que el consentimiento y la violación formen parte de esta directiva en el capítulo sobre prevención, pues con la inclusión, ¿no?, de un nuevo artículo sobre medidas específicas de prevención de la violación y la promoción del papel central del consentimiento en las relaciones sexuales, ¿no?, que es un paso histórico, porque se reconoce que la violación se caracteriza por la falta de consentimiento. Pero estamos francamente decepcionados por la falta de compromiso político por parte del Consejo, ya que el crimen de violación, pues ya se ha comentado, no ha llegado a formar parte de la directiva de violencia contra las mujeres. Este delito fue incluido por la Comisión en su propuesta legislativa y también en la posición del Parlamento Europeo, pero el Consejo lo suprimió en su enfoque general, pues citando una base jurídica insuficiente como argumento principal. La realidad es que ha sido una decisión política a la hora de interpretar la base legal, porque el propio Consejo ha estado dividido, ¿no? Por lo tanto, creemos que es una asignatura pendiente y nos comprometemos a abordar, abordar este tema en la próxima legislatura. Esta directiva es un gran avance, pero solo cubre algunas formas específicas de violencia de género debido a la debilidad de su base legal. La base legal adecuada habría sido el artículo 83 ampliado, o sea, incluyendo la violencia de género como un eurocrimen. Cambiar la base legal, que permitiría ir más lejos, requiere la unanimidad de todos los Estados miembros
Y el negacionismo de esta violencia sobrepasa en algunos gobiernos nacionales, también pues en regionales, que en España, ¿no? Como es el caso del de Castilla y León, ¿no? Y es lamentable que todavía queden gobiernos que piensen que el blanqueo de dinero o la corrupción son delitos más graves que la violencia contra las mujeres, ¿no? En la Unión Europea. Por lo tanto, desde Ciudadanos hemos propuesto y mantenemos la necesidad de modificar el artículo 83 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea para que se requiera una mayoría cualificada reforzada y no ya la unanimidad, ¿no? Con lo cual se esquivaría ya el bloqueo de países como Hungría, Polonia o República Checa. Y respecto al tema del el auge del negacionismo, ¿no? A nivel mundial, pues tenemos que combatirlo, así que nosotros lo que apostamos es por la creación de un estatuto de ciudadanía de la Unión, defendido ya en esta legislatura que acaba de finalizar por nuestra eurodiputada Maite Pagazaurtundúa, que compile todos los derechos e incluya una cláusula horizontal antidiscriminación para garantizar la igualdad entre los ciudadanos. Consideramos que necesitamos un ecosistema público menos demagógico, menos tóxico a todos los niveles. Actualmente cada Estado miembro utiliza su propia fórmula para definir lo que es incitación al odio y delito de odio y también sus propias penas. Es esencial que la Unión Europea cuente con unas normas mínimas comunes en todos los Estados miembros que establezcan con claridad lo que debe ser perseguido penalmente y lo que debe combatirse por la vía administrativa o social, ya que lo cierto es que el actual marco de la Unión Europea solo cubre la incitación al odio y los delitos motivados por el odio basados en la raza, el color de piel, la religión y el origen nacional o étnico, por lo que existe pues, una clara necesidad de abordar eficazmente la incitación al odio y los delitos motivados por el odio basados en el sexo, género, la orientación sexual, la edad y la discapacidad, entre otros. Cualquier vieja o nueva motivación para el odio debe combatirse a nivel social, administrativo o penal si es necesario y pues creemos que si España no toma el timón de esta lucha contra los delitos de odio vistos desde un enfoque universal, pues creemos que es una oportunidad perdida para la Unión Europea durante mucho tiempo. Muchísimas gracias, Noemí. Y bueno, con la intervención de Noemí cerramos los turnos de las representantes de las distintas candidaturas. Habíamos previsto que hubiese ahora un diálogo con todas las preguntas que se han formulado. No va a ser posible por los tiempos. Queremos terminar a las 5:30, tenemos que finalizar a esa hora. Pero sí nos comprometemos a lo siguiente, que es, bueno, primero sí mencionar al menos las cuestiones que se han planteado en las preguntas, transmitirlas posteriormente a las representantes de las candidaturas por email. El hecho de que haya muchas preguntas es reflejo de que hay interés en muchas de las cuestiones que se han planteado, que hay inquietudes y eso también pues indica la necesidad de que tengamos más espacios como este para poder abordar esas cuestiones con la debida calma. Entonces, bueno, voy a mencionar al menos algunas de las cuestiones que se han planteado en las preguntas, algunas, bueno, para ciertas candidatas, otras para todas. A todas ellas, por ejemplo, se les plantea qué proponen para contrarrestar el edadismo en las mujeres, en el acceso a recursos de protección o también a todas ellas que proponen para... Sí, bueno, esta era lo que se planteaba y medidas concretas para establecer rutas legales y seguras de inmigración, revisando las actuales políticas migratorias. Para candidatas específicamente se han planteado también cuestiones, por ejemplo, para el PSOE, conocer más en profundidad la propuesta sobre pobreza o cómo se aborda el tema de la gestación por subrogación en relación a los derechos reproductivos de las mujeres. Al PP, qué propuestas concretas y espacios de recuperación y prevención se están tomando en cuenta respecto de las discapacidades sobrevenidas por violencia de género o cómo podría la sociedad civil organizada participar en el caso de actualizar la Estrategia Europea de Igualdad de Género. Para Sumar se plantea también qué políticas sobre explotación sexual se va a defender, qué propuestas tienen para abolir la prostitución concretamente, cómo abordarán también la gestación por subrogación en relación a los derechos reproductivos de las mujeres. A Podemos también se plantea
cómo puede llevarse a cabo la reinserción de mujeres víctimas de trata en un mercado laboral que ya está sumamente precarizado para las mujeres, y otras preguntas que hemos estado recogiendo y que no nos da tiempo a abordar ahora, pero que quedan ahí planteadas y reflejadas, y que remitiremos también por email. Bueno, como decía, estas preguntas reflejan inquietudes. En las intervenciones también se han puesto de manifiesto discrepancias, pero nos gustaría poner también de relieve que hay acuerdos. Hay acuerdos sustanciales sobre cuestiones que son importantes, y queríamos cerrar con esto, con los acuerdos, ¿verdad? Las intervenciones han reflejado un acuerdo sustancial en la necesidad de impulsar la ratificación del Convenio de Estambul por parte de todos los países miembros de la Unión Europea, promover que los 6 países que no han ratificado lo hagan. También la necesidad de reconocer la violación como un eurodelito, garantizar el aborto como un derecho en la Carta Europea de Derechos Fundamentales, impulsar la estrategia de cuidados, y desde luego declarar una tolerancia cero contra cualquier forma de violencia sexual y género contra todas las mujeres, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí quedan las inquietudes, las discrepancias, también los acuerdos, y desde luego la necesidad de seguir debatiendo sobre estas cuestiones. Cerramos ya agradeciendo la participación de todos y todas, de las candidatas que han intervenido, también de las compañeras que han expuesto el documento de propuestas, de Irene, de IPPF, que nos ha ayudado a analizar el contexto de las elecciones europeas, de las representantes de todas las organizaciones de la sociedad civil que hemos colaborado en la organización de este webinario y en el documento de propuestas que hemos impulsado ante las elecciones europeas, y gracias también a todas las personas que habéis mostrado interés participando en este webinario. Muchas gracias. Muchas gracias a todas. Muchas gracias. A todos. Muchas gracias por la colaboración.